un pequeñísimo momento de todo lo que habló ayer el ministro del Interior. A su lado veíamos al director Carlos Carrillo, y pues estaban hablando justamente sobre esto, la capacidad o la incapacidad que tiene el Estado para poder atender lo que se viene. Y uno de los puntos en los que hacía señalamiento el ministro es pues que el sistema ambiental se maneja más desde lo local y desde lo regional, y que falta esa coordinación, esa articulación, o como diría Gonzalo, que sea cónsono con la gestión a nivel nacional para el riesgo de desastres. Director Carlos Carrillo, bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenas tardes, Claudia. Un saludo para usted y para todos sus oyentes. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tan insuficiente es la capacidad del Estado para poder atender el riesgo en materia de inundaciones que ya estamos viviendo? Pues vea, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es un sistema bastante robusto que integra a distintos actores del Estado. Integra, por ejemplo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Civil, a los bomberos, a la Cruz Roja, a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, y la coordinación de ese sistema está a cargo de la oficina del director de la unidad. Entonces, el sistema tiene capacidades, el sistema tiene además el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es lo que alguna vez hace muchos años fue el Fondo de Calamidades, y que es una disponibilidad presupuestal que está ahí justamente en caso de que haya una eventualidad. Cuando se presentó el apocalipsis del COVID, obviamente esos fondos, ese Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, se llenó de recursos. Y cuando usted tiene la estructura armada, cuando usted tiene las capacidades operativas, cuando usted tiene la coordinación y cuando tiene el dinero, pues el sistema debería ser capaz de responder. Ahora, por eso es, además, que es tan extremadamente grave lo que pasó con el señor Olmedo López, porque Olmedo López no solamente era el director de la unidad, sino era también el coordinador de ese sistema. Entonces, es sumamente problemático poner en esa posición a una persona pues que básicamente esté dedicada a otras cosas como hacer política y pues en el caso del señor Olmedo López a saquear las arcas del Estado. Claro, pero a lo que voy con la pregunta es pues a unas declaraciones que usted hizo recientemente sobre esto que se nos viene con el fenómeno de la Niña y estas inundaciones que ya estamos teniendo y lo que está pasando en La Mojana, y lo que dijo ayer el ministro del Interior en la Comisión Quinta, en la que donde llamó a que los gobernantes locales y regionales pues tomen más acción en la gestión del riesgo y a que se coordinen esos sistemas ambientales regionales con el sistema nacional. Entonces queda uno pensando, esto que se nos viene no lo vamos a poder manejar. ¿Usted nos da un parte de tranquilidad o realmente tenemos que estar preocupados? Yo les doy un parte de tranquilidad acerca de las capacidades que existen en el sistema y que están consignadas en la ley, pero sobre lo que no les puedo dar un parte de tranquilidad es sobre la preparación que tiene el país para este fenómeno, porque como lo dije anteriormente y lo repito aquí, usted sabe, Claudia, que cada palabra que uno dice en los medios de comunicación, sus enemigos políticos, quiero decir los míos, pues la pueden deformar y la pueden digamos que malinterpretar. Cuando yo digo que no estamos preparados para el fenómeno de la Niña, lo digo, ¿me está escuchando? Es que me quedé como parado aquí. Sí, claro que sí, aquí estamos oyéndolo. Cuando yo digo que no estamos preparados para el fenómeno de la Niña es porque como nación no hemos invertido lo que debimos haber invertido en prevención, en un sistema de alertas tempranas. Vea, yo no sé cuánto voy a durar en este puesto, puede que dure muy poco, por ahí incluso hay un mandadero de Daniel Quintero que puso una demanda contra mi nombramiento, entonces yo no sé cuánto tiempo me voy a quedar en esta silla, pero si me quedo lo suficiente, una de las cosas que me parece clave poder entregar antes de irme es un sistema nacional de alertas tempranas. Eso ha sido muy difícil de generar. En Antioquia, por ejemplo, hay un sistema que lleva ya bastantes años de desarrollo y que funciona bastante bien.
Eso debería hacerse a nivel nacional y por supuesto que este es un país que tiene con qué pagarlo. Le voy a poner el ejemplo de algo que es como el único listón que hasta ahora he podido cortar de mi gestión al frente de la entidad, y fue la recuperación de 4 radares meteorológicos de tecnología finlandesa que son de última generación, son realmente unas herramientas muy potentes. Yo estuve visitando uno, pues inauguré la reapertura del radar de su puesta en servicio en Barranca Bermeja. Entonces, hay uno en Barranca Bermeja, hay uno en el Meta, en Carimagua, hay otro en el Tambo Cauca y hay otro en el sur del país. El país debería estar lleno de esos radares. Esos radares los opera el IDEAM. Cada radar de esos cuesta alrededor de $4 millones. Y un radar de esos tiene una cobertura de 300 kilómetros a la redonda donde pueda identificar una sola gota de agua. Y eso va acompañado de un software también muy poderoso que nos permite tener la información, el conocimiento para emitir esas alertas tempranas a través de un sistema de difusión de información, que puede ser una app, que pueden ser las emisoras comunitarias, que puede ser todo integrado, los mismos medios de comunicación mainstream, por decirlo de alguna forma. Todos estos agentes que tienen la capacidad de emitir alertas deberían estar coordinados. ¿Y de quién es la labor de coordinarlos? De esta oficina en la que estoy en este momento. Director, entonces, sí, pero mire, las posibilidades director Carrillo. existen. Sí, lo escucho. ¿Con quién hablo? Perdón. Ahora sí, ya no lo escuché. No, es que tiene cerrado el micrófono Oscar desde Barranquilla, director, pero antes de ir con él, que tiene una pregunta específicamente sobre la Mojana, yo quiero que profundicemos en este tema de los radares, que usted está diciendo. Sí. Si le estoy entendiendo bien, no tenemos los radares suficientes, aunque ustedes son los encargados de coordinarlo. ¿Y por qué no tenemos por qué no somos suficientes en eso? ¿Y qué deberían hacer los gobiernos locales y regionales en atención también al mensaje que dejó ayer el ministro del Interior en la Comisión Quinta? Porque el país históricamente no ha hecho las inversiones que debe haber hecho en ese tipo de capacidades. La tecnología está. En Colombia y en la unidad tenemos los ingenieros suficientemente cualificados para operar y para utilizar esos radares, pero tenemos muy pocos. Hay que buscar los recursos y pues ya es mi tarea al frente de esta entidad hacer los trámites para buscar el presupuesto del otro año. Ustedes se imaginarán que no es nada fácil para mí salir a pedir dinero cuando el dinero en esta entidad no han hecho otra cosa que robárselo, desde que existe. Ojo, que esto no solamente es con Olmedo. Entonces, pero mire, la instalación doctor, de esas capacidades son las que nos permitirían llegar, ojalá en un año o menos, yo creo que eso va a tomar más de un año, a tener un sistema nacional de alertas tempranas donde esa información que captan los radares, que captan otros, hay diferentes emisores de esa información le pueda llegar a los ciudadanos comunes y corrientes en todo el territorio nacional para que puedan tomar medidas, para que puedan actuar, para que los gobiernos locales puedan desarrollar Carrillo, sus estrategias de atención de eventos de riesgo. Pero mire, director Carrillo, y lo voy a llevar a un tema concreto, porque obviamente que todo este sistema de alertas tempranas y demás, mientras se sincroniza y se compran los equipos y todo lo demás, hay una tragedia que está viviendo particularmente la región de la Mojana, en la región Caribe. Y son 50.000 hectáreas que están inundadas de hectáreas, y ahí hay ganado, hay arroz, y hay miles de familias que están padeciendo esa situación. Pero mientras tanto, doctor Carrillo, la comunidad está padeciendo efectivamente el daño que le está causando el fenómeno de la Niña, que apenas está empezando por lo demás. Pero le voy a hablar concretamente del contrato, de ese contrato que se firmó para por lo menos solucionar este problema coyuntural. Un contrato de 130.000 millones de pesos, de los cuales hizo un anticipo de 26.000 millones, está pendiente lo demás, pero mientras se logra, ¿qué pasó con ese contrato? El contratista parece que dice que no tiene la plata, que no recibió el anticipo que se dice. Mientras tanto, ¿cómo se le va a solucionar esa crisis humanitaria, ambiental que están sufriendo los habitantes de La Mojana, doctor Carrillo? Oscar, ¿cierto? Sí. Oscar, esa respuesta es bastante simple, pero se la voy a dar más compleja, porque la respuesta es: nosotros estamos atendiendo la emergencia. Vea,
Yo en los 2 meses que llevo en este cargo he ido 3 veces a Caregato, 3 veces. Y la última vez me reuní con el alcalde de Guaranda, con el alcalde de San Jacinto del Cauca, con el gobernador Yamil Arana. He estado en permanente comunicación con la gobernadora de Sucre, con el gobernador de Córdoba, y nosotros vamos a atender a los damnificados como es nuestra misionalidad. ¿Qué es lo que sucede con La Mojana? La Mojana es un territorio absolutamente extraordinario, de ciénagas, de agua, de 1 millón de hectáreas, de 4 departamentos, de 11 municipios, que no va a solucionar sus problemas con ese dique. No los va a solucionar. Y ahí hubo una decisión del señor Olmedo López, que va en contravía de lo que ha buscado este gobierno, que es ordenar el territorio alrededor del agua. Recuerde usted que el primer director de esta entidad, el ingeniero Javier Pava, que es una persona decente, íntegra y que estaba haciendo bien su trabajo, el ingeniero Javier Pava no estaba de acuerdo con esa obra. Olmedo llegó y en tiempo récord la firmó. Y pues nos metió en un berenjenal que tenemos que solucionar. ¿Por qué? Porque ese contrato está en este momento activo. El contratista tiene además el apoyo de unos sectores económicos y políticos de la región. Usted ve cómo, por ejemplo, hay un señor que era el que le organizaba las protestas a Olmedo. Yo no sé si ustedes recuerdan que Olmedo tuvo una protesta. Olmedo era un fenómeno de masas. Entonces aquí en Bogotá llegaron como 2.000 personas traídas de La Mojana en buses que pues protestaban a favor de Olmedo cuando la Contraloría lo tenía en la mira. Y vinieron desde la Contraloría hasta aquí, hasta las oficinas, Olmedo, Olmedo. Y esas personas pues fueron organizadas por unos líderes políticos de allá de La Mojana para venir a defender el director. Entonces, recuerden que en la carta de renuncia, Olmedo solo habla de 2 cosas, de La Guajira y de La Mojana. Y él claramente tenía unas intenciones y unos actores políticos allá que siguen respaldando esa obra. Hoy el contrato está firmado. Los pagos al contratista se han hecho en la medida en que la interventoría ha aprobado, porque si no, pues no se puede. No se puede. La interventoría cuesta 5.000 millones de pesos y entonces ¿para qué la pagamos? Además, hay una imposibilidad legal de desembolsar si la auditoría no lo aprueba. Pero doctor Carrillo, permítame un segundo, lo interrumpo, pero si no se cierra Caregato. Déjeme terminar porque si no es muy complicado. Usted me pregunta por el contrato. El contrato está firmado. Y pues los contratos se pueden romper, pero tienen que surtir un debido proceso. En este momento es obligación del contratista, porque es la persona que está a cargo, y aquí, Sebastián, que por ahí lo veo, podemos entrar en un interesante debate acerca del desmonte del Estado, del desmantelamiento del Estado. En estas décadas de neoliberalismo que ha gobernado Colombia, el Estado perdió la capacidad de actuar. Pero doctor Carrillo, permítame un segundo, y nos ocupamos de Caregato. Es que me preocupa que el tema de Caregato es muy importante para la región Caribe. Permítame un segundo. Y por eso estoy tratando de dar una explicación. No, pero permítame un segundo, porque usted dice que la obra de Caregato, no es tan importante. Es obligación de ese contratista cerrar el boquete, porque para eso se contrató, y para eso se le dieron 30.000 millones de pesos, 26.000 millones de pesos, y para eso además se le va a dar después de eso otros 100.000 millones de pesos. Es obligación del contratista tener un plan de contingencia. Eso no es responsabilidad del alcalde de San Jacinto del Cauca, que obviamente no tiene las capacidades. Y nosotros, aunque tengamos el dinero y las capacidades, legalmente no podemos intervenir, porque esa obra le pertenece al contratista, está bajo su tutela. Entonces, para que nosotros podamos, por ejemplo, enviar un batallón de ingenieros del ejército que lo haga, pues habría que terminar el contrato. Y eso tiene un camino legal. Entonces, el contratista se está lavando las manos, se lo digo, Oscar, y se lo digo con toda claridad, y está apoyado por unos sectores políticos que tienen unos intereses políticos y otros intereses económicos. Y no son los campesinos desposeídos de La Mojana, son los bufaleros y son los terratenientes. Entonces, si el contratista
incumple, al contratista se le disciplina, porque lo que ha habido en Colombia ha sido una sistemática complacencia con contratistas sabandijas y chupasangres que siempre están buscando las adiciones del contrato. Y a mí, que me preocupa como director de la unidad, Oscar, a mí me preocupan los campesinos, a mí me preocupan las personas que tienen 2 o 3 vacas, a mí no me preocupan de la misma manera los terratenientes que tienen 2.000 búfalos, porque ellos se pueden cuidar por sí solos. Ellos ni siquiera viven ahí, Oscar, ellos viven en el Buenavista. Ellos viven allá al lado del Buenavista 3. No viven en La Mojana, o viven en Medellín, en el Poblado. Entonces, aquí hay una responsabilidad contractual de ese contratista, que son los contratistas de Santander, además, no precisamente muy bien rankeados, de un contrato que firmó el señor Olmedo López. Y ellos o cierran ese boquete en los próximos días, o yo voy a buscar el camino legal para tomar el control de la obra. Es que a eso me refiero yo, doctor Carrillo. Es que, digamos, mientras se lleva este debate o esta batalla jurídica por el contrato, por la ejecución del mismo, y a quién hay que sancionar y demás, los campesinos, esos campesinos a los que usted se refiere, que nos duelen a todos nosotros, por supuesto, están padeciendo el tema de la niña, están padeciendo la inundación de La Mojana. Sí, ¿Qué solución se le va a dar a esas personas? Por eso es que estamos abogando todos, por esos campesinos. Oscar, si usted le pusiera cuidado a mis respuestas, Oscar, pues es que yo la primera pregunta ya se la respondí. Esa pregunta que usted vuelve a formular en este momento es la primera que hizo y es la primera que ya le respondí. Existe un plan de atención a la emergencia que se hace con los gobiernos locales. A eso fui a Caregato a reunirme con el gobernador y con los alcaldes. Los alcaldes tienen que hacer una parte del trabajo, porque así es como funciona el sistema. Los alcaldes tienen que caracterizar a los damnificados, cargarlos en el registro único de damnificados, y con base en esa información nosotros despachamos las ayudas. Eso se está haciendo. La unidad no ha parado de actuar un segundo a pesar de todos los traumatismos que nos ha traído el aciago paso del señor Olmedo López y su cuadrilla de bandidos por esta entidad. Director Carrillo. Entonces, a los damnificados se les atiende, pero la solución de fondo de La Mojana, y permítame termino con esto, Claudia, la solución de fondo de La Mojana es un programa muy ambicioso que está llevando a cabo el gobierno nacional a través de la apropiación de más de $1 billón de recursos para poder restaurar ecológicamente La Mojana, para recuperar cientos de kilómetros de caños y permitir que ese ecosistema vuelva a ser lo que alguna vez fue y nunca debió dejar de ser. Es un ecosistema donde tenemos que adaptar los procesos productivos a las realidades del clima, a los ciclos del agua. Yo creo que todos ustedes debieron haber estudiado al Nilo, el río Nilo en el colegio, y Mesopotamia. Las primeras ciudades de la civilización humana, Uruk, Ur, se crean como civilizaciones anfibias al lado del agua, dentro del agua. Después el agua los dejó, porque además los ríos son dinámicos. Ustedes no pueden permitir creer que con hacer un dique con unas bolsas de arena van a controlar el río Cauca. Eso es irreal. Vamos a eso del río Cauca, y yo le estoy hablando del Poblado en Medellín, y le quiero hacer esa pregunta sobre el río Cauca precisamente. En el año 2019, Hidroituango causó unos daños, pues una tragedia grande en La Mojana, y nosotros vamos en la turbina 4, quedan otras 4 turbinas, y le quiero preguntar, otras 4 turbinas por culminar, y le quiero preguntar, director Carrillo, si Hidroituango es decir, si sigue representando, en algún momento podría representar un riesgo, porque estamos hablando de intervenir el río Cauca, si sigue representando un riesgo para La Mojana o no. Sí, pero a mí me gustaría aclarar algo. Yo entiendo que los tiempos en los medios de comunicación son muy cortos y los políticos hablamos muy largo, pero es que es importante dar claridades sobre los temas a profundidad. Yo visité Hidroituango, lo visité con el señor gobernador, con el señor alcalde de Medellín, con el presidente de EPM, y me encuentro con un proyecto que es, en términos de ingeniería, absolutamente extraordinario. Eso es, digamos que es un orgullo para la nación tener proyectos de ingeniería de tal nivel y con tales capacidades. Pero Hidroituango es de una escala monstruosa.
Hidroituango, que ya está hecho y no se puede deshacer. Eso le ha costado al gobierno 22 billones de pesos, porque además EPM es una empresa pública. Eso es dinero de todos los colombianos. Esos 22 billones de pesos que nos ha costado Hidroituango, pues tienen que redundar en un beneficio para toda la nación con la producción de esos 2.400 megavatios de electricidad. Entonces, usted ahí, en ese punto del río Cauca, es donde ve la magnitud de la infraestructura que se necesita para tratar de someter a la naturaleza. Y por más de que la logre someter, siempre habrá un impacto y siempre habrá un riesgo. Y entre mayor la escala de la intervención, pues mayor el riesgo. Entonces, hoy la gente de EPM pues hace un esfuerzo muy grande por tratar de controlar el macizo, ¿cierto? Eso está monitoreado segundo a segundo, digamos que ellos sí están haciendo un esfuerzo enorme, pero eso estuvo a punto de perderse. Con todo el poder de la ingeniería, con decenas de billones de pesos invertidos, y el río casi se lleva esa presa. Entonces, es importante entender cuál es la escala y cuál es la magnitud y cuál es la energía que habita en ese río, que es la misma que está aguas abajo en Caragato, es la misma. Entonces, yo creo que EPM, pues por supuesto que tiene que responder por sus responsabilidades sociales. Eso es muy importante. A mí no solamente me interesa escuchar a EPM, a mí también me interesa escuchar a las comunidades. Yo he tenido algunas desavenencias, no las he tenido yo, las ha tenido una senadora conmigo, porque yo me reuní con el alcalde de Medellín, imagínense. Entonces ahora el coordinador del sistema no se puede reunir con los gobernadores y con los alcaldes porque a una senadora no le gusta. Pero a mí no solamente me interesa escuchar a la institucionalidad, también me interesa escuchar a las comunidades. Y es evidente que Hidroituango, por su escala y por lo que pasó, ha generado unas consecuencias que son muy graves para ese río. Ha cambiado la dinámica del río. También, y este es un tema, y termino con esto porque es un tema que no se puede quedar fuera de esta discusión, porque es que no solamente es que esté entrando agua a la Mojana, Oscar, en Barranquilla, que perdónenme si sueno antipático cuando digo que están al lado del Buenavista, puede que usted no esté al lado del Buenavista, pero esa agua que entra hoy a la Mojana es un agua envenenada con mercurio. Ese mercurio ya lo pueden encontrar ustedes en los cuerpos de los campesinos de la Mojana. La minería, legal e ilegal, la minería, la codicia del hombre, está envenenando a esas personas. Créanme que los problemas de la Mojana son muy graves, y si algo les puedo decir yo, Director, es que este gobierno y este presidente, que además es de Córdoba, tiene toda la intención de hacer unas inversiones enormes como no las había hecho ningún otro gobierno antes. Director, yo sé que usted ya ha dicho 2 veces que el gobierno está atendiendo la emergencia inmediata de los campesinos, y pues sabemos que es tan descomunal el impacto que seguramente llegar a cada familia en tiempo récord pues no es posible, pero causaba realmente angustia escuchar, por ejemplo, esta mañana a la gobernadora de Sucre, a uno de los alcaldes, que decía que la gente está pasando hambre. Es decir, cuando ya la gente por cuenta de este desastre ambiental, pues llegan. ¿Nos está oyendo? Sí, le escucho. Claro. Cuando ya la gente por cuenta de este desastre ambiental está en una situación de hambre, pues uno dice, el esfuerzo de la nación del Estado tiene que ser mucho, mucho mayor. No da espera. Entonces yo quiero volver un poco a esa pregunta que usted ya respondió 2 veces, para que más en profundidad usted nos diga cómo van a atender esa necesidad de la gente que está más vulnerable entre todas. Vea, nuevamente, y esto es importante que se entienda, porque además está plasmado en la ley. Esto no es un procedimiento que se inventa un director o el otro. Eso es lo que hay y es cómo funciona. Esos gobiernos locales, cuando ustedes hablan con el alcalde, ese alcalde es la primera autoridad del municipio y como primera autoridad tiene unas responsabilidades. Y una responsabilidad de ese alcalde es hacer la caracterización de los damnificados. Eso no lo podemos hacer nosotros porque no nos lo permite la ley. Él tiene que hacerlo. Entonces, pongamos una emergencia hipotética, no hablemos específicamente de la Mojana. Hay una inundación en un pueblo de Colombia.
hay 2.000 damnificados. Esos 2.000 damnificados tienen que cargarse en un registro único de damnificados. Y eso lo tiene que hacer el municipio. El municipio tiene que darle forma a un plan de respuesta a la emergencia. Entonces, el municipio nos va a decir, hay 2.000 damnificados, estos 2.000 damnificados necesitan comida. Estos 2.000 damnificados necesitan 2.000 colchonetas, 2.000 cobijas, 2.000 almohadas y 500 ollas y 300... Claro, pero no lo están haciendo, o lo que usted está diciendo es, háganlo porque no lo han hecho y por eso no le hemos podido llegar a esas familias. Escúcheme, Claudia, escúcheme. Yo fui personalmente a La Mojana a reunirme con los alcaldes para poder trabajar de manera conjunta porque es la única forma en que se puede atender la emergencia. Yo no puedo despachar un avión y soltar comida desde arriba a la loca. Yo tengo que hacerlo de acuerdo a lo que el municipio me reporta y me solicita. Y eso sí se puede hacer de manera inmediata. Pero hasta que cada uno de los actores del sistema no cumpla con su parte, las ayudas no llegan. Es como funciona el sistema y es importante que la gente lo entienda. Porque no es este el caso. Yo, como le digo a mí, con el señor alcalde de Guaranda, con el señor alcalde de San Jacinto del Cauca, y ellos están avanzando en su parte. Aquí no hay ningún tipo de negligencia, que es a veces lo que los malquerientes pueden querer sugerir. No hay ningún tipo de negligencia. En el momento en el que nosotros, aquí en la subdirección de manejo de desastres, que es la encargada de eso, donde está el recién posesionado almirante Hurtado, apenas nosotros recibamos eso, nosotros compramos esas ayudas y las despachamos. Es así como funciona. Director Carrillo, quedémonos ahí en los que usted llama los malquerientes. Al principio de esta entrevista, usted nos hablaba de una demanda que interpusieron un recurso que interpusieron ante el Consejo de Estado para que se caiga su nombramiento. La persona que hizo la persona que interpuso este recurso es el señor Michael Andrés David Pineda. Él en este momento trabaja con la UTL, pues para poner un poco en contexto a los oyentes, trabaja en la UTL pues de Juan Carlos Upegui, que Juan Carlos Upegui es el concejal que tiene la curul de oposición, es un concejal de independientes. Este señor pues es pagado con recursos públicos y está interponiendo esta demanda en contra de su cargo. Ese recurso, ¿en qué va? La demanda dice que usted no reúne los requisitos. ¿En qué va ese proceso? Hay gente cínica en la vida, pues, ¿qué le puedo decir yo? Daniel Quintero el otro día decía en una emisora muy, muy molesto que yo le decía pinturita. Y yo creo que aquí hay un verdadero infantilismo por parte del señor Quintero y su movimiento político. Ellos a veces parecen como unos niños de colegio en cuerpos adultos. Hay una disputa que yo quise suprimir. Yo escribí un trino y lo dije, incluso se lo dije al señor presidente. Yo voy a posponer mis discusiones políticas con ese señor Quintero, que pues me parece fue un pésimo alcalde en Medellín. Me parece que es una persona que no responde de ninguna forma a los principios del progresismo o de las izquierdas. Me parece que es un político tradicional con una cédula más nueva. O sea, no hay ninguna diferencia entre el señor Daniel Quintero y César Gaviria o cualquiera de esos caciques liberales del pasado. Actúan de la misma forma. Y ese señor llegó al poder allá en Medellín pues un poco por casualidad, porque se dividieron las derechas, porque pues él hizo unas alianzas con la clase política tradicional de Medellín y así gobernó. Y además gobernó con tanto desatino, pues que terminó su candidato, creo que además es primo de la esposa, ¿no? Porque ahí hay una cosa como de nepotismo extraña, y terminó pues recibiendo una contundente paliza en las urnas. Es que no le puede ir peor, teniendo todo el control del aparato y siendo un político tradicional que tenía cuotas aquí en la unidad, que sí, tenía una parte sustancial del control político de la unidad. Entonces, que no venga pues ahora a decir... A ver.
Vamos no a ver, tenía director nada. Carrillo, qué dice la justicia al argumento que presenta, que es que usted no cumple los requisitos para el cargo, pero pues ya lo veremos. Imagínese. Bueno, pues vea, a mí eso realmente no me preocupa, Claudia. No me preocupa porque mi nombramiento se dio en derecho. Aquí ni siquiera se cambió el manual de funciones. El último cambio que se hizo al manual de funciones fue en 2019 bajo el gobierno de Iván Duque, y yo dudo mucho que el presidente Iván Duque quisiera beneficiarme a mí. Mi nombramiento se dio de manera reglamentaria. Yo, pues por supuesto, ahora tengo que buscar un abogado, pero me sorprende mucho una cosa, que el señor Quintero, que no hace más que victimizarse, él es la víctima del país. Cualquier cosa, cualquier crítica legítima que le hagan a Daniel Quintero en Antioquia, entonces él dice, es que esto es una persecución del uribismo, es una persecución del uribismo. Y resulta que él pues se va de sus responsabilidades como gobernante, asumiendo que es una persecución, y dice ser un perseguido. Y ahora él, además, utilizando la UTL de su primo político, pues empieza a hacer una persecución política en contra mía. Pues yo creo que queda bastante mal ante el país el señor Quintero con esto. Ya miraremos qué dice entonces la justicia, director de la Unidad Nacional de Gestión. Necesito un abogado, Claudia, porque eso me toca pagarlo de mi bolsillo, y pues imagínese, me va a tocar hacer una vaqui como la de Robledo. Nos cuenta si necesita hacer una vaqui, a ver qué sucede. Muchas gracias por atendernos, director Carlos Carrillo, y ojalá puedan atender la situación de las familias, especialmente las más afectadas en La Mojana, de la manera más oportuna posible. Hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia, un saludo para usted. 11:17, esto es Mañanas Blue, ya volvemos.